Pues muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, sobre todo hablando de un tema tan importante como es el duelo dentro de esta enfermedad. Veremos algunos cambios, porque posiblemente ya han escuchado mucho del duelo, pero no específicamente el duelo en esta enfermedad. ¿Qué pasa? Bueno, para retomar algunos de los conceptos que de seguro ustedes han escuchado, tendremos que decir que el duelo es una pérdida que se presenta ante un objeto amado, algo que yo ya no puedo recuperar. Esto pasa cuando yo pierdo el trabajo, cuando yo pierdo una relación, cuando yo pierdo un objeto que yo quería muchísimo porque tenía un significado para mí. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Porque esto lo hemos vivido a lo largo de la vida. Nada más que hay una diferencia y eso lo vamos a ver. Cuando nosotros perdemos algo, imagínense ustedes que es el día en el que llevan a sus nietos al kinder. Ellos es la primera vez que se encuentran con ese mundo y al encontrarse con ese mundo, ustedes han visto esas escenas en el kinder donde el niño se agarra de la mamá, de la pierna o del papá y no se quiere soltar. ¿Lo han visto? Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Ya sea que les pasó o que ahorita están en el tiempo de llevar a esos niños. Bueno, ese niño se jalonea y todo porque él está perdiendo algo. Está perdiendo la comodidad, está perdiendo la compañía de ese momento de su mamá o de su papá en especial. Entonces es un desprenderse. Y en el momento en el que se desprende este niño, pues obviamente empieza a vivir la pérdida de alguien que ama, aunque al ratito lo vuelva a ver. Pero si se fijan, las reacciones entonces del niño fueron aferrarse, llorar, hacer berrinche e impedir a toda costa que los separaran de ahí. Esto mismo nos ocurre cuando nosotros estamos sintiendo que vamos a perder algo. En este caso estamos perdiendo a una persona que amo. Pero la gran diferencia de la que les hablo desde el principio es que la pierdo en emociones y en vínculo. Pero ¿cómo le hago cuando todavía lo estoy viendo? Ahí es donde cae la problemática principal. Cuando alguien muere, bueno, pasa el funeral, todo este ritual y demás, y ya no lo vemos. Y empezamos a hacer nuestro proceso. ¿Están de acuerdo conmigo? Ya se acabó. Cuando perdemos una casa, pues ni modo, se acabó, ya no lo veo. Pero el problema aquí es que me voy desprendiendo, pero me voy desprendiendo de alguien que todavía yo veo. Esto es muy doloroso. Cuando yo estuve trabajando en trasplantes, yo era procuradora de órganos, yo tenía que ir a solicitar el órgano de un familiar que había fallecido o había tenido muerte cerebral. Entonces era súper difícil que las personas entendieran que aún y a pesar de que ya había un diagnóstico de muerte cerebral, ellos dijeran ya está muerto. ¿Por qué? Porque la persona todavía se sentía calientita, porque con el aparato todavía se veía que respiraba y porque, bueno, pues el cuerpo tiene nervios y músculos y de repente por impulsos eléctricos se movía alguna pierna o alguna mano y entonces ellos decían es que todavía no está muerto, aunque hubiera un diagnóstico confirmatorio. Entonces esto es muy parecido a lo que nos pasa en este caso. Yo lo veo, lo estoy viendo físicamente y él me recuerda o ella me recuerda a alguien, pero en mi vínculo ya no es el que yo conocí, ¿no? O con el que yo conviví o al que yo le dediqué muchas cosas, ¿no? Y me dedico muchas cosas también. Ahí decíamos que entonces cuando yo siento peligro de que algo me va a pasar y que yo ya voy a perder, entonces me aferro, lloro, me enojo, trato de negociar y ver cómo no lo puedo perder, lo niego, negocio y demás. Bueno, hago muchas cosas, todo por no soltar. Esto pasa cuando ustedes se enfrentan al diagnóstico de esta enfermedad. Patalean, se aferran, dicen que no, pero cuando esto ya no puede pasar, ya no es sostenible, entonces nos presentamos ante el rechazo, a la apatía y al desespero. Esto les puede ayudar a comprender a los diferentes integrantes de la familia que están alrededor de esta enfermedad. Hay quien va a mostrar una postura de rechazo, es no, yo olvídense, yo ya no puedo, yo tengo mucho que trabajar, yo ya me voy, mejor que mi tía Mangana se encargue, es rechazo, ¿verdad? Otros van a decir, ay, pues
ver, pero yo te enseño. Ay, no, ya a mi edad ya no puedo. No, y luego tantos hijos que tengo. También, ¿verdad? Eso claro, pasa en otras familias, aquí no. Hay otros que se desesperan y en la desesperación llegan al enojo y a la violencia con los demás, ¿verdad? Porque quieren ser tan eficientes, pero no saben cómo, que entonces se desesperan. Bueno, como les decía, yo creo que esto lo han escuchado muchas veces, las etapas del duelo manejadas por muchos autores. Entre ellas tenemos la negación, la tristeza, la ira, la negociación y la aceptación, ¿no? Estas son 5 etapas que en un proceso de duelo normal, bueno, pues ustedes hasta los apapachamos, los acompañamos, les damos su tiempo y se habla de que el duelo se resuelve entre 6 meses a 1 año. Pero les tengo una mala noticia. En este caso no los podemos dejar tanto tiempo porque necesitamos que ustedes se muevan. Decíamos que cuando enterramos a la persona ya no hay que cuidar a nadie. El punto es aquí sumamente importante porque es, me voy a desprender pero tengo que cuidar a alguien, ¿sí? Entonces aquí ya no me puedo desprender totalmente, lo tengo que cuidar y a la par de mis emociones tengo que ir resolviendo para poder enfrentarme a ese cuidado. Además, en una muerte, pues es un duelo con muchas características, pero aquí es el duelo de muchas cosas que se van perdiendo. No solamente se pierde una cosa, vamos progresivamente perdiendo diferentes aspectos de la persona que yo amo, ¿sí o no? Entonces eso, imagínense, es un duelo un día, una semana, a la siguiente semana tengo que presentar ese mismo duelo y ese mismo proceso, así es que necesitamos, o esta proposición en este momento es movernos, no quedarnos en ninguna de estas etapas, porque nos necesitan. ¿Sí? Es necesario que para poder evitar la negación o salir rápido de ella, utilicemos frases y conceptos que aunque son dolorosos de escuchar, nos ayudan a aterrizarnos en la realidad. Y entre ellos es saber que dentro de estas características de la enfermedad es incurable, es irreversible y es progresiva. Yo me lo tengo que repetir todos los días, aunque sea muy doloroso, para que esto me mande a la realidad. Dicen que la verdad nos hará libres, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo claro desde un principio que esto va a ocurrir, entonces mi proceso todavía va a ser mucho más difícil. Flexibilidad contra rigidez. Mientras yo más rígida me muestro al tratamiento, a las posibles alternativas, al investigar, al aceptar y al adaptarme a esto que me está pasando ahora nuevo y que no lo escogí yo, y mucho menos la persona que lo padece, cuanto y más estoy rígido, más me voy a quebrar. Cuando yo me permito ser flexible, adaptarme, yo sé que estoy hablando de cosas casi como que ojalá fueran tan fáciles, ¿verdad? Pero por lo menos tener la disposición y el conocimiento de decir, si soy flexible, como esas palmeras del mar que cuando llega el huracán pueden doblarse sin que se desprendan, ¿las han visto? ¿Cómo se mueven y las traen de un lado para otro? Se caen hasta el piso y luego se levantan y pasa el huracán y ellas están ahí. Pero hay quien es muy rígido y entonces, como es tan rígido, cuando lo avienta a esta situación de enfermedad, pues lo quiebra. Y se aferra y dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Y pues yo no sé, mi mamá nunca fue mala, ¿por qué le tocó esto? ¿Y por qué mi papá? Y bueno, es un enojo, es un no ayudarnos a cambiar, ¿no? Un aferrarnos a querer ver al que fue y no al que ahora va a empezar a ser, ¿sí? Entonces, dicen que la neurosis empieza precisamente por ser rígidos. Ahora bien, no solamente en la enfermedad, revisen en su vida. ¿Cuántas veces ante los cambios yo muestro una postura rígida? Aunque ya no pueda cambiar nada. O sea, es evidente y yo de todas maneras sigo como los niños, sentada y diciendo que no va a pasar y que no va a pasar, cuando ya está pasando. Hay cosas que no podemos detener. Y ahí hay que saber, pues, cuáles son nuestros límites. Bueno, es importante atender las emociones y las sensaciones que ustedes como cuidadores y familiares van presentando en el acompañamiento de un paciente como estos. ¿Por
qué? Porque ustedes son fundamentales en el trabajo con ellos, ¿no? Son, además de los médicos, ustedes son sumamente importantes porque pasan la mayor parte del tiempo con ellos. Entonces vamos a revisar qué podemos hacer, vamos a las alternativas.